Para este primer laboratorio vamos a comparar cada uno de los circuitos rectificadores. Ahorita tenemos el de media onda. ¿Qué pasa ahorita que estamos viendo en la pantalla? Pues aquí en azul tenemos la onda de salida y en rojo la onda de entrada. Recordemos que la eficiencia de un circuito de estos de rectificadores es la potencia en directa entre la potencia en alterna. Y por eso yo aquí he agregado unas probetas que me miden tanto el BRMS como el voltaje en directa y corriente RMS entre corriente directa. Si yo a este circuito, así como lo tengo con el capacitor desconectado, pues varío la carga, el aumento, o sea, bajo la impedancia total, pues veo que la onda de salida pues no se me distorsiona porque él solo está consumiendo y el diodo pues solo está supliendo. Recordemos que él tiene una corriente de fuga, por eso es que aquí vemos una pequeña diferencia en los voltajes. A los puntos 7 él se activa. Como vimos que al variar la carga pues la onda no se afecta. Ahí prácticamente tengo un cortocircuito, perdón, porque tenemos resistencia cero. Entonces esto no es recomendable, como la mínimo. Pues la eficiencia de este circuito ya podemos ver que es bastante baja. Aquí les voy a estar dejando yo la ecuación y el resultado, que anda alrededor del 64% de eficiencia, pues ya podemos notar que en términos de eficiencia este circuito no es el mejor, pues. Sí podrá tener sus aplicaciones, pero donde es alimentar alguna carga en sistemas de potencia, no cumple muy bien su objetivo. ¿Cómo podemos hacer para aumentar la eficiencia? Pues si recordamos de analógica, nosotros poníamos un capacitor a la salida para que él en estas zonas donde no está supliendo voltaje de la fuente, pues lo supla el capacitor. Entonces veamos si funciona. Yo ahorita conecto el capacitor y vemos que sí. Ahora, si vemos la eficiencia de la fuente, digo, del rectificador, pues ahora sí es de 100%. ¿Qué pasa ahora si yo voy bajando la impedancia? O sea, voy aumentando la carga. Pues podemos ver que la onda se va deformando porque el capacitor tampoco no es capaz de suplir toda esa carga por sí solo. Entonces vemos como la onda se va deformando, hasta llegar a una eficiencia prácticamente a la que teníamos a un inicio. Es por eso que este tipo de rectificadores no es muy utilizado en la industria, porque es de muy baja eficiencia. Vamos a ver qué pasa con un rectificador de onda completa y un rectificador trifásico. Si yo sigo aumentando la carga, pues el capacitor no va a aguantar. Aparte que ahora ya le estamos excediendo alrededor de 1 amperio. Y recordemos también que no es solo de poner un simple diodo y ya, hay que pensar en la disipación de potencia que va a tener él. Ya sabemos que tiene una caída de 0.7 voltios y pues para calcular la potencia sería voltaje por la corriente. ¿Cuál es la corriente que está pasando por el diodo? Toda la serie 4000, 4002, 4001, 4003, etcétera. Podemos ver, ya vamos a ver los datasheets, que lo único que cambian es el voltaje pico de inversa, o sea, el voltaje de ruptura. Entonces ya vamos a ver cómo estar seleccionando diodos y sus aplicaciones. Aquí prácticamente esta serie de 4000 ya no nos sirve porque superamos el voltaje máximo la corriente máxima que ellos pueden soportar, que es de 1 amperio, y con eso ya están calientes. Hay que buscar uno adecuado que tenga una buena disipación. Pero igual, todas estas simulaciones se las voy a estar subiendo a Moodle en una carpeta y por si les interesa aquí ver sus aplicaciones. Pero ustedes también me podrán preguntar por qué yo no aumento el capacitor. Pues aumentémoslo a ver qué pasa. Agreguémosle 10 faradios, que ya es uno bastante grande. Y ustedes recuerden cuando tuvimos el de sistemas eléctricos lineales, que eran caros. Los capacitores grandes eran bastante caros. Entonces, eso también puede influir en el momento de construir ese tipo de circuitos. Pues que va a salir más barato ocupar, qué sé yo, 6 diodos
fuera un rectificador trifásico o solo un diodo y un supercapacitor. Veamos qué pasa con uno de 10 faradios. Claro, ahorita la carga es mínima. Veamos cuánto tiempo lleva ahorita de simulación, pues 12 segundos y él todavía no ha llegado a su voltaje máximo. Entonces todavía se sigue cargando. Entonces una de esas limitantes tenemos que al inicio, a ver si lo paro y lo vuelvo a correr, él lleva un tiempo de carga. O sea, si llega a suplir todo el voltaje, pero él también crea una demanda para cargarse él mismo y todavía no se ha cargado. Entonces si yo voy igual forma bajando la resistencia, digo aumentando la carga, es lo mismo. Ahora sí, pero ¿a qué costo? No podemos tener esta clase de anomalías en un circuito que requiera pues una alta eficiencia y no vamos a estar dañando otros equipos por hacer una solución rápida. Pues hay que pensar bien en lo que vamos a nosotros colocar, pues no es tomar decisiones a la ligera. Aquí tenemos un rectificador con un puente de diodo de onda, que sería el de onda completa. ¿Por qué ocupamos este de 4 diodos y no el de 2? Porque para el de 2 diodos está pensado que se tenga un transformador con tap central. Pensemos que ahorita nuestro objetivo es alimentar una carga con 170 voltios y comparemos estos tres rectificadores que tenemos, el de media onda, onda completa y el trifásico. Y como el objetivo era aumentarlo a 170 voltios, pues aquí vemos que ya prácticamente sobrepasamos los 100 voltios, todavía no llegamos a ese requerimiento, pero ya estamos bastante cerca a comparación del anterior que era de media onda. Veamos qué pasa al cambiar la carga, pues vemos que no se ve afectado igual que en el anterior. Y ahora la manera de rectificarlo, pues añadamos el capacitor, aquí lo tenemos. Vemos que siempre ha aparecido un voltaje de rizo, pero ¿qué pasa ahora? Sí, la eficiencia aumentó a comparación de como la teníamos antes, que prácticamente habíamos doblado la eficiencia a comparación del de media onda, porque ahora tenemos alrededor de 80% 81% de eficiencia, o sea, doblamos la eficiencia. Ahora con el capacitor, pues nuestra carga ahora sí va a estar viendo que alrededor de 170 voltios, que era lo que necesitábamos, aparte que la eficiencia es casi del 100%. Bueno, es de 100% prácticamente. ¿Qué pasa yo si aumento mi carga? Con una carga más demandante. Pues sí, el voltaje va decayendo, si se fijan. Y la eficiencia pues igual. Pues ahorita, aún con una carga mucho mayor, seguimos conservando pues la eficiencia del 100%. Cosa que no pasaba con el anterior. Ya mirábamos que a cargas relativamente grandes ya pues esto empezaba a flaquear. Seguimos aumentando la carga, aumentando la carga. Ahí seguimos con una eficiencia bastante alta aún. ¿Qué pasa con la frecuencia a comparación de la anterior? Pues aquí de entrada podemos ver si quitamos el capacitor y dejémoslo como lo teníamos inicialmente. Pues a comparación de la anterior, donde teníamos voltaje cero aquí, en términos de frecuencia ahora hemos duplicado la frecuencia. O sea, tenemos el doble de ciclos de corriente que le llega a nuestra carga. Ahí vemos una gran diferencia entre los dos tipos de rectificadores. Pues este es mucho más eficiente, nos da voltajes mucho más altos, se puede rectificar más fácil. Ya vimos que ante variaciones aquí y con un capacitor pequeño no se distorsiona tanto la onda. Sí, el voltaje va disminuyendo, pero bueno, es lo que se tiene al controlarlo de esta manera. Ya después, más adelante, vamos a ver formas de tener una señal mucho más pura. Pues. Hagamos una última prueba con un capacitor más grande. A ver qué es lo que pasa. Es el mismo que tarda en cargarse el capacitor, pero no es una solución viable, pues no podemos tener estas fluctuaciones. O sea, ahorita ya que ya están cargados, sí ya podemos conectar una carga y pues esperar una señal mucho más limpia, pero tenemos ese inconveniente siempre. Bueno, y aquí nos encontramos con el último modelo de rectificador. En este caso sería el trifásico. A comparación del que solo lleva tres diodos, o sea, quitando estos tres,
es más versátil. ¿Por qué? Porque permite tanto una conexión de estrella como de delta, porque solo ocupa la señal de cada una de las fases. Y no requerimos una conexión directa a tierra. Así que es más versátil en ese sentido. ¿Cuál es el contra? A comparación de los otros dos rectificadores, que necesitamos 3 fuentes desfasadas. Así que aquí estamos viendo de 120 cada una y desfasadas 120 grados, perdón. Bueno, así que iniciamos con la prueba. Voy a poner yo tres probetas. En este caso no lo puedo hacer con el osciloscopio porque de entrada no puedo leer tantos voltajes diferenciales. O sea, tendría 1, 2, 3, 4 voltajes diferenciales los que necesitaría. Y si pongo el de 4 aquí, pues estaría midiendo todo con respecto a tierra. Así que estos osciloscopios no son los adecuados para esto. Así que voy a estar haciendo uso de estas probetas. Ponemos esta con... necesito con referencias. Estos. Aquí pongo el primero. Bueno, aquí ya las tengo con la simulación ya corriendo. Y de entrada podemos ver que si yo varío aquí la resistencia, la carga, pues el voltaje no se me va a mover. Ahora estamos viendo 280 voltios. ¿A qué se debe esto? Que sea bastante más alto. Que pues sí, ahora estamos tomando voltaje entre cada una de las fuentes y está en una conexión de estrella. Si nosotros recordamos el cálculo, pues entre estos dos puntos, ¿cuánto voy a tener? Pues serían los 120 por... 120 por 2 raíz por 3 raíz. ¿Y eso cuánto me da? 293 voltios. Eso va a ser el pico que voy a tener yo entre estos puntos. Pero recordemos que aquí los diodos no son ideales y pues están consumiendo su voltaje. Entonces, la conversión entera para pasar a estos 279 que tengo, que sería el BRMS, serían los 120, perdón, los 169.7, que son el voltaje pico entre la referencia esta de cada fuente, por 1.645, 279, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ya vemos que aquí el voltaje se eleva muchísimo más teniendo esta configuración. Si nosotros, pues el objetivo era alimentarla con 170, pues podemos buscar otra forma, ya sea variando el voltaje de estos, pero ya sería entrar con problemas en la distribuidora y no es el punto, pues. Se puede recurrir aquí a un limitador de voltaje, algo así, no sé, dependiendo así de nuestro requerimiento, pero en esta configuración vamos a tener muchísimo más voltaje a la salida. Y ya están viendo aquí que la frecuencia se multiplica un montón. Tenemos aquí una frecuencia base de 60 y ahora aquí de 360. ¿A qué se debe? Aquí no estamos viendo gráficas ahorita. Pues se debe a que este se conoce como puente rectificador de 6 pulsos. Claro, estamos aprovechando tanto la parte positiva como la negativa de cada una de las fuentes. Y eso pues nos arrojaría aquí 6 pulsos en el tiempo. O sea, en lo que esto hace un ciclo, aquí hay 6 pulsos. A eso se refiere. Así que, ¿qué va a pasar con la eficiencia? Pues aquí igual le voy a estar dejando una formulita ya calculada. Y ya estamos viendo que la eficiencia es del 100%. Por más que yo aquí varíe la carga, la eficiencia pues ni se mosquea. No como en los anteriores que ya con el capacitor mejorábamos sí la eficiencia, pero ya de base solo con la carga pues era una eficiencia desastrosa. Ahora tenemos mucho más voltaje y la eficiencia con un capacitor pues ya prácticamente ni se necesitaría porque estamos prácticamente que plana aquí la señal. Ahora si yo añado un capacitor aquí, ¿qué va a pasar? Pongámoslo más bajo, perdón. De 100 micro, como los teníamos anteriormente. Voy a parar yo la simulación y añado el capacitor. Ni se mosquea. O sea, tenemos una carga bastante alta. Así que veamos si la variamos.
Ya estamos llegando a los 291. Así que quitarlo, 279, 291, una pérdida de 20 voltios. Ni se nota ya con estos números tan altos. Así que, pues nada, vemos que este arreglo es muchísimo más eficiente. Y veamos las gráficas. Una vez ya colocadas yo las probetas, pues de esta me deshago, no quiero ver la corriente ahí. Me voy aquí a interactivo y en el transiente yo he puesto dos ciclos correspondientes a cada una de estas fuentes. Tenemos que 0.016 el periodo de una de estas, pues la multipliqué por 2. Para la salida, pues ya él automáticamente me pone las probetas. Así que le doy correr. Y ya vemos que están un poco desfasadas estos piquitos, pero tiene que ver con cómo están referenciados estos voltajes. Recordemos que no es esta nuestra referencia. O sea, cada una de estas gráficas está contra esta referencia. Pero aquí, mediando entre cada uno de los terminales de mis fuentes, pues la referencia cambia. Por eso que está este desfase. Así que ya vemos que la variación, no recuerdo ahí cuánto salía el voltaje pico pico, pero es bastante baja. Ya vemos que la señal es mucho más plana, se aprovechan todos los ciclos de mis fuentes, aparte que no requiere una conexión a tierra, y esto puede servir tanto para estrella como para delta. Claro, el voltaje aquí se eleva muchísimo, muchísimo más a comparación de los 170 que buscábamos anteriormente. Va a depender de la aplicación que nosotros estemos buscando para hacer el uso de estos voltajes tan altos. Veamos ya una última señal con el capacitor y a una carga mediana. Pues yo corro el transiente y vemos que sí se aplana y ya prácticamente era plana anteriormente. Casi no afecta, la eficiencia siempre sigue siendo del 100%. Podemos ver la comparación, pues vemos que este modelo es bien factible para ciertas aplicaciones. Aquí les voy a mostrar una serie yo de encapsulados de los diodos para ver cuáles son las características de cada uno. Empecemos por los comunes que ya conocemos. Este es el encapsulado DO. Se fijan, hay de distintos tamaños y pues esto obviamente nos va a dar un indicativo de cuánta potencia son capaces de disipar. Ya más adelante les voy a enseñar yo los datasheets para que miren cada una de sus características. Bueno, estos son el primer tipo de diodos y ahora este otro encapsulado. ¿Qué pasa con este encapsulado? Pues ahora ya vemos que podemos añadirle un disipador. Esto nos da una idea exactamente de que ellos pueden disipar mucha más potencia. Aparte de que este de aquí lo podemos hacer en montado superficial. Esto nos puede servir como disipador. Tenemos este otro tipo que estos ya son más industriales, pues podemos ver que ya están pensados para hacer pues hasta incluso atornillados en alguna superficie metálica en la que podamos disipar mucho más potencia, pues. Ahora vamos con los que conocemos, los puentes. Si se fijan, esto es uno común, pues son de baja potencia. Y ahora nos encontramos con encapsulados mucho más grandes que andan alrededor de 3 amperios. Estos incluso hasta de 6 amperios. Entonces todo depende de la utilización que le vaya a dar cada uno. Ya tenemos los trifásicos. Este es para una línea monofásica. Pues estos ya son trifásicos. Ya miran que sí son mucho más pensados para alimentar cargas mucho más grandes que estos aquí comunes de una fase. Pues estos son más comerciales y más para un usuario particular. Ahora, pasando a los datasheets. Pues aquí vemos el ejemplo de un N4000 al 4007, 4001 al 4007. Ahora las características que nos detalla el fabricante, pues tenemos el pico repetitivo de voltaje en reversa. Entonces repetitivo ya nos hace alusión de que es una onda la que él está sufriendo. Entonces tenemos a 50, a diferencia de este que es el promedio.
o un voltaje constante que le podamos meter en inversa. Él la va a aguantar hasta 35 o 50 si es repetitivo. Ahora, en directa, a unas condiciones de 125 de estas temperaturas del case, entonces prácticamente estaríamos hablando de una temperatura de ambiente de alrededor de 125 grados Celsius. Él puede soportar 1 amperio. Y para picos, que por aquí nos detalla que es a la mitad de la onda, o sea, no es un tiempo muy largo, él puede soportar hasta 30 amperios. Ya si nos pasamos de ese tiempo, pues lo vamos a quemar. Y bueno, aquí este dato, pues, él nos menciona que él puede llegar a tener una caída de 1.1 voltios. Y esto ya vamos a ver más adelante que hay unas curvas que nos detallan más este dato. Pero este es el máximo que él que puede tener una caída. Y esta zona es más para una gráfica que están más adelante en el datasheet. Aquí estas curvas, cuáles nos van a interesar para el análisis de nuestro diodo. Tenemos esta que nos está detallando la corriente en directa versus la caída de voltaje que él puede tener. Entonces, como ya habíamos visto que era 1 voltio, digo a 1 amperio, él tenía una caída de alrededor de 1.1. Esta curva nos puede ser de interés porque no siempre va a tener una caída de 0.7. Si nos fijamos en la zona que él le tiene 0.7, pues son miliamperios lo que se le están metiendo. Yo sé que ahorita para las aplicaciones que hemos tenido, pues no nos ha interesado esto porque son de baja potencia, pero ya cuando de verdad vamos a exigir al máximo estos componentes, estas curvas representan gran importancia. Aquí vemos otra que es la de la capacitancia en la juntura. Esta, recordemos que no es un dispositivo ideal, pues él no solo hace un cierre o se abre dependiendo del voltaje, sino que puede llegar a tener otros comportamientos. Entonces aquí nos hace alusión a una capacitancia que él tiene internamente. Y ya para una aplicación en específico nos puede llegar a interesar esto. Pero a donde es alimentación de cargas y que solo nos interesa la potencia, pues estos datos no nos van a llegar a interesar. ¿Dónde sí nos pueden llegar a interesar? Es cuando vamos a trabajar señales y queremos la menos distorsión posible. Ahí sí cobran relevancia todas estas demográficas, las que son de comportamiento interno. Pero las de temperatura sí, para potencia sí nos puede llegar a importar. Ahora pasamos a otro diodo. Este es un poco más grande. Siempre con el mismo encapsulado anterior. Este es el DO, pero es más choncho, por decirlo así. Es prácticamente igual que el anterior. Es bastante parecido. Vemos que aquí, al igual que el anterior, el máximo voltaje pico de reversa, pues son estos datos igualito que el anterior. ¿En qué va a cambiar este? Que ahora él soporta mucha más corriente. El anterior aguantaba 1 amperio, este nos va a aguantar 6. Vemos una gran diferencia. Esto nos puede servir para alimentar cargas mucho más pesadas y ahí vamos a notar nosotros todo eso. Igual las curvas aquí están detalladas y ya con un uso más específico pues nos pueden llegar a interesar. Pasemos a otro. Aquí de entrada ya nos da los datos más relevantes, pues vemos que este encapsulado ahora es otro completamente distinto y pues hay uno superficial, hay uno que tiene otro encapsulado más, una resina que permite una mayor conducción que este. O sea, este ustedes ya han visto que tiene metal en la parte de atrás, pero no. Este tiene menor conductividad que este, así que en, en aplicaciones más específicas, pues este nos puede llegar a interesar más ya que tiene mayor disipación. Vemos que estos soportan 5 amperios. En reversa repetitivo, pues llegan hasta 600. Ahora nos detallan el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación típico es de 20 nanosegundos. Como les digo, para aplicaciones que hemos estado viendo de rectificadores, pues una frecuencia 60 no
no nos importaría mucho este dato, pero ya para fuentes conmutadas, donde sí switchean súper rápido, o sea, esa es otra tecnología, no ocupan rectificadores como los que estamos viendo ahorita, sino que ahí switchean mucho más rápido y así van obteniendo voltaje. No es un voltaje enteramente desea la salida, sino que tienen un switcheo más grande y cargan bobinas, capacitores y así van ellos obteniendo voltaje a la salida. O sea, es otra tecnología diferente. Podemos ver que llegan a tener una caída hasta de 1.5 voltios. Y como siempre, esto va a depender de la temperatura y de la carga que le estamos exigiendo. Aquí nos detalla más cada uno de los modelos y hasta cuánto pueden soportar. Si se fijan, aquí nos dice el promedio de corriente que pueden soportar en directa. Aquí dice 5, pero ya si lo detallamos, pues ya nos dice que soporta más. Ahí dependiendo de las condiciones de temperatura a las que lo podemos encontrar y del tipo de encapsulado. La temperatura de juntura, esto ya es más interno, es donde está la unión NIP. Entonces vemos que él puede soportar hasta 150 y es importante que no sobrepasemos esto porque si no vamos a fusionar el diodo. Va a pasar en corto siempre. Ya ustedes lo pueden ver más detallado si gustan. Como les digo, estos son datos que nos van a servir para aplicaciones más concretas. Y de igual forma nos muestra curvas y estos últimos, que ahora sí ellos soportan más temperatura. Nos sigue diciendo que el voltaje es de 5, pero ya vamos a ver detallado más abajo si es que se refiere solo a este. Pero él parte de esto. Este modelo parte de esta cantidad de corriente que puede soportar. El tiempo de recuperación, pues ahora ha aumentado. El voltaje que él consume ahora es mayor. Y el voltaje de reversa que él puede soportar es muchísimo, muchísimo más que los anteriores. Entonces ahí es cuestión de para qué lo vamos a ocupar, como les sigo repitiendo eso. Vean, en estos encapsulados vamos a tener pues diferentes dependiendo de la temperatura también. Ya vemos que aquí nos estamos acercando a la temperatura máxima de operación y pues obviamente el poder que, la corriente que él va a poder transportar va a ser menor. Si nos vamos a estos datos, pues vemos que el, el encapsulado tiene mucho que ver de en cuánta corriente pueden transportar. Ya con eso terminamos este primer laboratorio y el fin de semana les voy a estar publicando una prueba ahí en el Moodle para que investiguen algo, respondan unas preguntas acerca del laboratorio. Ya vamos a ver cuál va a ser la modalidad. Y gracias.